Yo tengo incontinencia verbal, me cortas cuando quieras, no me vas a molestar, me frustraré, pero no me molestes. Bien, igual lo primero tengo que desvelar, porque es relevante cuando lo explique, la discordancia que tenemos o que tuvimos con Ángel, porque viene al caso, venía con la idea de contarlo, aunque no lo creas. En Cantabria, en su momento, por única vez, y igual los socialistas mismos no sois conscientes, hubo un plan para el sector primario en Cantabria, un magnífico y buen plan para el sector primario, de la mano del Partido Socialista cuando Ángel era consejero de Economía, ¿vale? Y el eje de ese plan estaban las cooperativas y estaba UGAM, que eran un poco el sector. Bien, la relación era excelente, pero en un momento determinado las cooperativas plantean a la consejería la idea de montar un cebadero de 50.000 terneros, creo que era una cosa así, en campo, y naturalmente creo que es evidente, y hoy mucho más que en aquel momento, que eso era verdaderamente catastrófico para nosotros. No pudimos hacérselo entender, de muy malas maneras, nuestro comportamiento, pero fue por incompetencia política, fue terrible, y nos condenó a UGAM a 7 años de ostracismo. Hasta que yo volví a ser secretario general, nunca más hablamos con el Partido Socialista, y lo peor, que el plan, por toda una serie de razones, quedó medio descolgado. Pero quiero que entendáis, hoy se entiende muy bien lo que significan 50.000 terneros en cebo, ¿verdad? Es la antítesis del sector primario, como lo concebimos nosotros. Claro, hay muchas formas de hacer comida, pero nosotros concebimos el sector primario desde el punto de vista del campesinado, incluso como clase social, aunque esto está ya muy anticuado, no como un sector productivo. Nosotros vamos mucho más allá que eso. Entonces, bueno, no me voy a meter en la liga de los economistas porque entonces pierdo inmediatamente. Quiero unos flashes un poco para poner un poco de luz y se entienda nuestra posición en todo esto, ¿no? Nosotros pertenecemos a la Coordinadora de Organizaciones Agrarias Española y pertenecemos a la Vía Campesina a nivel europeo y mundial. La Vía Campesina, ya con su nombre os define un poco, probablemente es la organización más grande del mundo, porque pensar que la mitad de los ciudadanos o rurales del mundo son campesinos. Creo que hemos empezado ya hace 2 años, estamos ya por debajo de los que no lo son, ¿vale? Bien, y la Vía Campesina, nosotros tenemos afiliados en casi todos los países del mundo, potentísimo Brasil, que viene al caso, Palestina, Mali, o Estados Unidos, o Canadá, o Cantabria, o Francia. Bien, entonces, y tenemos sobre esto una postura muy clara. Nosotros, desde el minuto cero, nos opusimos a los acuerdos todavía no estaba creada la Vía Campesina, pero igual lo provocó, a los acuerdos del GATT, nos hemos opuesto al Fondo Monetario, nos hemos opuesto al Banco Mundial, nos hemos opuesto a la Organización Mundial de Comercio, nos hemos opuesto a Cancún, nos hemos opuesto a Seattle, nos hemos opuesto. Y ahora explico las razones de por qué nos hemos opuesto, ¿no? Entonces, creo que la última reunión, en la concepción global de todo este tema del comercio, la última reunión fue en Doha y tuvo que hacerse en un barco, porque la ciudadanía mundial perseguía todas esas reuniones internacionales que se iban montando. Esto empezó en Seattle, una gran contestación social, y aunque cuando hablamos de democracia y todo eso nos queda muy bien, pero una gran contestación social, y no se prestó atención. No se prestó atención porque habíamos entrado en una ideología que era el neoliberalismo, y que desde nuestro punto de vista es cuando se jodió el Perú. Bien. 4 o 5 cositas históricas que sí quiero plantear. Un momento clave, y que da luz sobre todo esto: España llega a América, llevamos para allá los españoles muchas cosas, pero llevamos el trigo, España lleva el trigo, la caña de azúcar. Hay gente que piensa que el azúcar no la llevó España para allá,
Llevamos las vacas, muy relevantes para lo que vamos a hablar ahora, llevamos el arroz y trajimos el maíz, que llenó las mises de Cantabria y de todo el mundo. Trajimos el maíz, trajimos los tomates, las patatas de América, ¿vale? Bien, ¿sabéis quién fue la primera persona que sembró trigo en América? La primera persona que sembró trigo en América se llamaba Juan Garrido. Igual era pariente de López Garrido, que estuvo aquí el otro día. Bueno, el tal Juan Garrido era un negro de la zona de hoy del Congo, que fue traído aquí, comprado como esclavo, traído a Portugal, a la península, llegó a España. Parece que allí pudo comprar su libertad, porque los esclavos en España podían comprar su libertad, y fue a América como lugarteniente de Hernán Cortés. Allí llegó y sembró trigo. Fue el primer hombre que sembró trigo en América. Bueno, pues eso es la globalización. Esa cosa que siempre, desde la izquierda en particular, se nos da en culpar del mundo y de las cosas, pero la globalización no solo no es culpable de nada. La globalización es un hecho maravilloso, que nos tiene que llenar de orgullo y que además está en la propia naturaleza humana. Como está el comercio y como está el mercado. Forma parte de nuestra naturaleza. Pero realmente, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la globalización cae en determinadas manos, se transforma en una ideología. Esa ideología, en estos tiempos modernos, se llaman, los que la defienden, los globalistas, que son unos señores que han tomado el poder dentro de Occidente por encima de los estados y han decidido que ellos van a gobernar por encima de los estados. Por ejemplo, ahí está el Peter Thiel famoso, que nos acaba de dar los 10 mandamientos, pues no teníamos otros. Ahí está, por ejemplo, Elon Musk, ahí está Hillary Clinton, ahí está Macron. Bien, salto 100 y pico años. Fue la Paz de Westfalia. La Paz de Westfalia fue un momento clave en la historia de la humanidad, porque ahí es cuando se define el Estado-Nación. El Estado-Nación, al definir el Estado-Nación, se definen, claro, dos cosas muy claras, Todos los Estados-Nación se reconocen y a todos se les da igualdad, teórica por lo menos, a la hora de configurar todo el tablero para intentar alejarse de las guerras. Hasta ese momento, cuando uno en nombre de Dios o en nombre del rey, pues recogía lo del vecino si se podía, o de los americanos, se intentaba. Pero ahí nace otro término que es fundamental, la soberanía. La soberanía. Claro, la soberanía tiene un significado importantísimo. Para nosotros en la vía campesina, muchísimo, porque todos habéis oído el término de soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria, que ya está en boca de todo el mundo, es un término que crea la vía campesina al crearse y que significa, porque a veces hay mucha confusión, no es autarquía la soberanía alimentaria, no tiene nada que ver con autarquía, significa el derecho de los pueblos, de los países, de los estados, a producir y alimentarse de lo que ellos quieran. Un ejemplo que puede sorprender. Cuba comen pan de trigo. Es una cosa absurda. Cuba no produce trigo. Cuba produce maíz, pero comen pan de trigo. Bueno, pues es su soberanía y les cuesta muchas divisas y muchos problemas, pero es su soberanía. No es la autarquía. Podrían haber decidido comer pan de maíz, que es lo que comían anteriormente desde llegar los españoles. Bueno, pues eso es la soberanía alimentaria. Seguimos hacia adelante. Pasamos la Primera Guerra Mundial, otro momento, la Segunda, estelar, y nada más pasar la Guerra Mundial, ahí nace la Unión Europea. En aquel tiempo, creo, la Comunidad Económica Europea o algo así, que se crea con dos fines, dos razones. La primera, se forma la Comunidad del Acero y del Carbón para mantener bajo control a Alemania, que había sido el gran problema histórico, y muy rápidamente se crea la Política Agraria Común. La Política Agraria Común, que se comía hasta el 70% en su tiempo de presupuesto comunitario,
es fundamental para la agricultura europea. Y es lo que nos hace claro, Jonás, yo tengo claro, no sé el resto de la sociedad, los ganaderos y agricultores europeos tenemos clarísimo la pertenencia a Europa, y además a mucha honra, tenemos clarísimo, pero eso lo saben en Vega de Pas. O sea, los ganaderos de Cantabria, de lo más recóndito, tienen perfectamente claro su relación con Europa, ¿no? Y no tenemos ninguna preocupación. A ver, las tenemos, pero quiero decir no por ser europeos. Nos sentimos totalmente europeos y satisfechos de serlo. Otra cosa es que nos guste o no esta Europa, que en otro hecho que comentaré ha ocurrido. Bien, en aquel momento la PAC nace con una función fundamental: quitar el hambre de Europa. Europa no podía volver a pasar hambre, así ha sido, Europa nunca más ha pasado hambre, y tenía que haber una conciliación entre la renta de los agricultores y ganaderos que en Europa había y el coste que tenía para los ciudadanos el comprar la comida, ¿no? Y entonces se crea un sistema que es el muy lógico, que por otro lado también es el histórico, que es que se decide que se regulan los mercados y por lo tanto se apoya cuando los precios son bajos para el ganadero, el agricultor, hay que apoyarlo, y cuando hay excedentes, que es cuando hay excedentes, se retiene producto, se guarda el trigo en el granero, se guardan las canales, se guarda la leche en polvo, porque ya sé que ahora esto no se entiende, pero puede volver el hambre. Nosotros no dependemos ni de la OMC ni de nada, dependemos de que llueva, de estas cosas, ¿no? Estas cositas, también del estrecho de Hormuz, el nitrato y todo esto, ¿no? Entonces, ese era el sistema. Incluso cuando se crea la Unión, la Comunidad Económica Europea, hay un principio que se llama de preferencia comunitaria. Creo que lo dice claro, porque el mercado común europeo no se crea para la exportación de nada. El mercado común se crea para crear una estructura interna de comercio entre todos los países europeos, para quitar aranceles, con todas unas ideas de unión. El tema de las exportaciones viene mucho después, ¿vale? Entonces, la agricultura se estructura con tan gran éxito que empieza a morir de éxito. Empezamos a acumular leche en polvo, canales, no sé qué, y entonces... Vale. Sí, bueno, pero es que esto es Mercosur. Esto es Mercosur. Entonces, se acumula y hay que empezar a cambiar el chip. En un momento dado nos dicen a nosotros que no nos daban dinero, lo que nos daban era un precio para trabajar, la leche, la carne, un precio para poder trabajar, y que le convenía al consumidor. Eso se corta y entonces cambia el chip cuando el neoliberalismo como ideología se adueña de todas las estructuras, incluido el Parlamento Europeo, incluidos los partidos, porque los neoliberales, yo no sé si de economía saben, pero a Gramsci lo han estudiado profundamente, porque consiguieron convencernos al mundo entero de que el Estado era una catástrofe, ¿qué tal? Y era fácil, fijaros, en Cantabria era fácil acercarse a Valdecilla, por ejemplo, en los 80, mirar allí y decir, bueno, ¿el Estado gestiona mal o gestiona bien? Coño, miras a Valdecilla y pues parece que bien, ¿no? Los autobuses, subías en un autobús, que lo hacía el ayuntamiento, parece que bien, pero nos convencieron de que no. Y peor todavía, ¿no? Llevaron a los socialdemócratas al neoliberalismo. Esto lo ha dicho Lula en la reunión que ha hecho Pedro Sánchez el otro día, no lo digo yo. Llevaron a los socialdemócratas ahí. Claro, todo eso es lo que ahora lo que nos estamos comiendo, ¿de acuerdo? Entonces, los acuerdos de Mercosur duran 25 años, otros acuerdos no, se han hecho muy rápido. Estoy de acuerdo con lo de Europa, ¿qué tal? Pero en este caso es porque eran muy preocupantes y problemáticos para los europeos, en particular para una Europa que se preciaba de tener un sector primario que le garantizaba la alimentación y tal, y Alemania quería vender sus Mercedes, ¿vale? Y llego ya a Mercosur para que entendáis por qué nos oponemos a todos estos tratados. Lo que ocurre realmente cuando hay estos tratados, lo que está ocurriendo en el mundo, es que hay un cambio
y hay un libro muy interesante que no está traducido en Estados Unidos que se llama De la granja familiar al agrobusiness. Con eso ya te lo dice todo. Estados Unidos, que hace 20 años era la primera potencia agraria del mundo, la principal en exportaciones, hoy probablemente no es capaz de alimentar a su pueblo. ¿Por qué? Porque se han cargado a la granja familiar y han llegado al agrobusiness. Y el agrobusiness no está para alimentaros a vosotros. El agrobusiness, lógicamente, está para ganar dinero la empresa que lo gestiona. Entonces, si pensáis que, como van a venir vacas, carne de Brasil, los ganaderos brasileños va a ser estupendo, no os equivoquéis. En Brasil, los campesinos curran para el hacendado que probablemente tenga invertido dinero de BlackRock en su cuenta y nos va a traer los animales para acá. El pobre campesino seguirá siendo un desgraciado y tal. Yo os puedo, porque lo que hablamos nosotros en nuestra organización internamente, yo cuando hablo con el movimiento de los sin tierra en Brasil, me dicen que no quieren ni de coña el acuerdo de Mercosur, ni de coña. Es decir, los campesinos de Paraguay, yo tengo grabado un campesino que dice, ni de coña queremos nosotros el acuerdo, a nosotros no nos beneficia. Entonces, lógicamente, como representantes de los campesinos, pues no vamos a defender lo que nos va a perjudicar. No puedo decir hasta qué grado, no, ni siquiera entro en el tema del... Sí sabemos que en Estados Unidos es mucho peor que en Argentina, ¿eh? Yo me tomo una chuleta argentina a gusto, pero americana no. Bueno, no sabemos la verdad el resultado. Pero con esto termino. Dos cifras que os voy a dar para entender la jugada. Brasil, con 212 millones de habitantes, tiene 252 millones de vacas. Europa, que tiene excedentes de carne, para 550 millones tiene 73 millones de vacas. 73 millones. Argentina tiene 52 millones de vacas. Uruguay tiene 11, es muchísimo, pues son 3 millones, pero daros cuenta, es muy difícil creerse que toda esa potencia de animales caigan aquí. Que no pertenecen a los ganaderos campesinos de Brasil, no, pertenecen a grandes empresas transnacionales que controlan el mercado mundial de la carne y que no se van a dejar arrendar porque aquí les hagamos 4 análisis o no sé qué. Harán todo lo que esté en sus manos para traérnoslo para atrás. Y la otra cifra que os voy a dar, que es otro ejemplo. España produce 700.000 toneladas de arroz, ¿vale? Importamos entre 200 y 300.000 toneladas y exportamos entre 200 y 300.000 toneladas. Y uno se pregunta, ¿esto qué lo hacemos para el cambio climático? ¿Lo vamos moviendo de sitio o lo hacemos para que nos dure más el problema con los combustibles fósiles que se nos va poco a poco acercando? ¿Por qué tenemos que quemar? Explicármelo. Además, por cierto, tienen porcino, pollos, en fin, yo creo que con esto lo dejo y